Lo primero que golpea es el silencio. En lo profundo de la selva maya, un campamento chiclero se pudre bajo la maleza. Techos caídos, ollas oxidadas, una báscula que ya nadie mira, y de pie los viejos chicos zapotes con las cicatrices en zigzag de un cuchillo que dejó de cortar hace décadas. Aquí latió un imperio. A esto le decían el país del chicle. Un territorio entero que vivía de la savia de estos árboles. Una resina que viajó al norte y le dio al mundo la goma de mascar moderna. Hoy la selva se lo está tragando todo. Donde hubo fortuna, fiebre y multitudes, ya solo queda el zumbido de los mosquitos. Y aquí está lo que no cuadra. El país que inventó el chicle, el país cuya palabra le puso nombre al producto, terminó sin la industria, sin la marca y sin una sola gota de su savia adentro. No fue porque lo sintético saliera más barato. Fue algo mucho más frío que eso. Península de Yucatán, de 1860 a nuestros días. Lo que pasó aquí revela cómo una nación puede regalarle al mundo un placer que lo conquista todo y quedarse, ella, sin nada. Mucho antes de que existiera una marca, antes de que un solo dólar cambiara de manos, había un árbol. Lo llamaban Chico Zapote, Manilcara zapota, para los botánicos. Un gigante de la selva que puede alcanzar más de 40 metros y vivir siglos, escondido entre Yucatán, Campeche y lo que hoy es Quintana Roo. De su corteza, cuando se le hería, brotaba una savia blanca y espesa. Los mayas la conocían desde tiempos inmemoriales. La masticaban para limpiarse los dientes, para engañar la sed, para calmar el hambre en las largas jornadas. Era un gesto íntimo, casi secreto, algo que se hacía a solas o entre los suyos, nunca a la vista de todos. La llamaban Xicté. Más al centro del país, en náhuatl, la palabra era Xictli, cosa pegajosa. De ahí, sin que nadie lo planeara, saldría el nombre que el mundo entero terminaría usando, chicle. Durante siglos, esa resina fue un secreto del sureste mexicano. Un hábito, no un negocio. Nadie imaginaba que aquella goma humilde, arrancada a la selva, valdría algún día más que el oro para algunos. El salto del bosque al comercio tiene, como toda buena historia mexicana, un protagonista improbable. Según se ha contado, y conviene decirlo con cuidado, porque aquí la leyenda y el dato se confunden, todo empezó con un hombre derrotado. Antonio López de Santa Anna, el mismo que perdió medio país. A mediados del siglo XIX, exiliado y arruinado en Estados Unidos, el viejo caudillo masticaba sin parar una resina traída de su tierra para engañar la melancolía. Y un inventor neoyorquino llamado Thomas Adams se fijó en ese gesto. Adams no soñaba con dulces, soñaba con hule. Quería convertir esa savia mexicana en un sustituto barato del caucho. Llantas, botas, juguetes. Lo intentó una y otra vez. Fracasó una y otra vez. El chico zapote no tenía la elasticidad del hule sudamericano, y el proyecto se vino abajo. Pero Adams recordó algo. Recordó que del otro lado de la frontera, la gente no fabricaba llantas con esa goma. Simplemente la masticaba. Así que cambió por completo de rumbo. La ablandó con agua caliente, la moldeó, le agregó sabor y la partió en pequeñas porciones. Hacia 1869 ya tenía un producto. Un par de años después lo vendía en las farmacias de Nueva York como Adams New York Gum. Y al filo del siglo, en 1899, nació la presentación que volvería eterno al invento. Unas pastillitas cubiertas de azúcar a las que llamó chiclets. El éxito fue arrollador. En pocos años, mascar dejó de ser una rareza para convertirse en una pasión que se extendía por todo Estados Unidos. Y cada pastilla, cada barra, cada cajita, dependía de un único ingrediente que no se podía sembrar en una bodega ni inventar en un laboratorio. El nombre lo decía todo. La fórmula sería estadounidense. La patente estadounidense. La fortuna estadounidense. Pero la palabra, la materia prima y la idea original eran mexicanas hasta la médula. Y aquí es donde la selva entra de lleno en la historia. Porque para fabricar goma de mascar a escala industrial, hacía falta una sola cosa: chicle, toneladas de chicle. Y el chicle no salía de una fábrica. Salía, gota a gota, de árboles que solo crecían en un rincón del planeta. Así, casi de un día para otro,
Los bosques olvidados del sureste mexicano dejaron de ser el fin del mundo y se convirtieron en el corazón de un negocio global. Las grandes compañías del norte voltearon los ojos hacia la península. Necesitaban brazos, hombres que se internaran en la selva, que treparan los árboles y que sangraran su savia para mandarla al otro lado de la frontera. Esos brazos llegarían por miles, hombres venidos de todas partes, arrastrados por un rumor que corría como pólvora, que en la espesura había una resina que pagaba como no pagaba nada. Le decían el oro blanco, y la fiebre apenas comenzaba. La fiebre llegó como llegan todas las fiebres, de golpe y desde todas partes. Hacia 1915, cuando el rumor del oro blanco ya corría por el sureste, los hombres empezaron a internarse en lo que hoy es Quintana Roo. Venían de Veracruz, de Chiapas, de Yucatán, de Belice. Llegaban con un machete al cinto y poco más. Pueblos que la guerra de castas había dejado vacíos volvieron a poblarse. Otros nacieron de la nada, levantados alrededor de los campamentos chicleros. Donde antes solo había selva y silencio, de pronto hubo cantinas, tiendas de raya y multitudes. Detrás de la fiebre, el apetito del norte se organizaba. Aparecieron los contratistas, los intermediarios que reclutaban a los hombres y los mandaban al monte. Uno de los primeros y más grandes fue el cubano Julio Martín, dueño de la casa Martín Martínez, con sus campamentos cerca de Santa Cruz de Bravo. Detrás venían los gigantes, la compañía Wrigley, la casa Adams y una corporación que las firmas estadounidenses montaron para abastecerse de la resina, la mexicana de exportación. Ellas no tocaban los árboles. Para eso estaban los contratistas, que organizaban a las cuadrillas, las abastecían de víveres y herramientas y se encargaban de que la resina bajara del monte hasta los centros de acopio. Era una maquinaria de muchas manos, tendida entre la selva mexicana y los escritorios del norte. Por un extremo entraban hombres con un machete y poco más. Por el otro salían toneladas de chicle rumbo a las fábricas. El dinero corría. Chetumal, Peto, Felipe Carrillo Puerto, Valladolid se llenaron de gente venida de los rincones más improbables del planeta. Crónicas de la época hablan de japoneses, coreanos, holandeses y gringos, todos detrás de la misma savia. Para 1929, más de 6,000 chicleros de fuera se habían volcado sobre la zona. Era una auténtica fiebre del oro, solo que el oro era blanco y escurría de los árboles. En los campamentos llegó a circular más dinero que en muchas capitales de provincia. Un buen chiclero podía ganar en una sola temporada lo que un peón del campo no juntaba en años, y esa promesa bastaba para arrancar a miles de hombres de sus pueblos y empujarlos al monte. Cuando regresaban de la selva con la cosecha terminada, las cantinas, las tiendas y las casas de juego los esperaban para celebrar con ellos y, de paso, para quedarse con buena parte de lo ganado. Un territorio entero se reorganizó alrededor de un solo producto. En los años 30, el político Ramón Beteta le puso un nombre que se quedaría para siempre: la tierra del chicle. Y no era una metáfora. Quítenle el chicle a aquel territorio y casi no quedaba nada más. Su economía, sus pueblos, su calendario, todo giraba al ritmo de la cosecha. La temporada llegaba con las lluvias, cuando la savia corría más generosa, y entonces los hombres desaparecían en la espesura durante meses. Cuando la selva soltaba la resina, el dinero fluía hasta el último rincón del territorio. Cuando paraba, todo se detenía y la región contenía el aliento hasta la siguiente temporada. Comerciantes, autoridades, familias enteras. Nadie en aquella tierra vivía del todo al margen del chicle. Era, sin saberlo, el corazón de un negocio global. Y ese corazón estaba a punto de latir más fuerte que nunca. Si el chicle ya era un buen negocio, la guerra lo convirtió en oro puro. El primer gran pico llegó en 1929. En una sola temporada, Quintana Roo llegó a producir alrededor de 2 millones de kilos de chicle. Pero el verdadero apogeo vino con la Segunda Guerra Mundial. La goma de mascar se volvió un artículo estratégico. Los soldados estadounidenses la recibían en sus raciones para calmar los nervios, engañar la sed y limpiarse los dientes en plena trinchera. La demanda se disparó, y la fuente principal del planeta era un solo lugar: el sureste mexicano.
Estados Unidos, la potencia que estaba ganando una guerra mundial, dependía para uno de sus pequeños placeres cotidianos de la savia que unos cuantos miles de hombres le arrancaban a la selva quintanarroense. La paradoja era enorme y casi nadie la veía. En 1942, México le exportó a Estados Unidos más chicle que en cualquier otro momento de su historia, casi 4 millones de kilos. Al año siguiente, en 1943, cruzaron la frontera unas 8.165 toneladas. Para reunir semejante cantidad, se calcula que en un solo año se sangraron cerca de 4 millones de chicos zapotes. En lo más alto, unos 20.000 chicleros se internaban en la selva temporada tras temporada. Nunca, ni antes ni después, tantos hombres vivieron de aquella resina, y nunca el sureste mexicano pesó tanto en la mesa del mundo. Pero lo más asombroso que dejó el chicle no fue en el dinero, fue el avión. La selva no tenía caminos de verdad y sacar la resina a lomo de mula podía tardar semanas. Así que en los años 30, los contratistas hicieron algo que cambió la región para siempre. Abrieron pistas de aterrizaje en el corazón más tupido de la espesura y empezaron a sacar el chicle por aire. La aviación en el sureste mexicano nació, literalmente, del chicle. Donde antes solo había bóveda de árboles, ahora aterrizaban avionetas cargadas de provisiones y despegaban pesadas de oro blanco. Pilotos audaces se jugaban la vida en pistas de tierra, recortadas entre la maleza, uniendo por aire un mundo que por tierra seguía siendo casi impenetrable. Vale la pena detenerse a pensar en lo que eso significaba. Un secreto maya, una resina humilde que se masticó en silencio durante siglos, ahora viajaba en aviones y barcos hacia las fábricas del norte, y volvía al mundo convertida en un placer que cientos de millones masticaban sin saber jamás de dónde venía. Surgieron fortunas de la nada. Campamentos improvisados se volvieron pueblos, y algunos pueblos, ciudades. Chetumal, la capital del territorio, creció al calor de este comercio. Aparecieron caseríos en mapas donde una generación antes no había nada más que monte. Durante décadas, México alimentó el antojo del planeta entero, y lo hizo casi en silencio, sin que el consumidor del norte sospechara siquiera el origen selvático de su goma de mascar. Visto desde arriba, parecía un triunfo absoluto, pero cada kilo de chicle que salía volando de esa selva había sido sangrado por una mano humana, y los hombres que trepaban esos árboles no aparecían en las cifras de exportación. Su historia, la que se escribió con fiebre, con deudas y a veces con sangre, era justo la parte que las postales nunca mostraron. Para entender cuánto costaba aquel oro blanco, hay que bajar de las avionetas y meterse al monte con los hombres que lo sangraban. La temporada del chicle coincidía con las lluvias, porque era entonces cuando la savia corría con más fuerza. Eso significaba que el chiclero pasaba meses enteros adentro de la selva, lejos de todo, durmiendo en champas de hojas y varas, siempre mojado, devorado por los mosquitos, comiendo frijol, pozol y lo que el contratista alcanzara a mandar. No había médico, no había familia, no había descanso de verdad. Solo el monte, el calor pegajoso, el zumbido eterno de los insectos y, de noche, los ruidos de una selva que nunca dormía. La selva no perdonaba a los flojos ni a los distraídos. El trabajo empezaba al amanecer. El chiclero buscaba un chico zapote lo bastante grueso, los más jóvenes no servían, y limpiaba la maleza a su alrededor. Luego venía lo suyo. Con el machete abría una serie de cortes en zigzag que subían por el tronco como una espina de pescado para que el látex escurriera por esos canales hasta una bolsa de lona amarrada al pie del árbol. Para alcanzar los cortes más altos, se amarraba unos garfios a los pies y una soga al cuerpo y trepaba 15, 20, 30 metros, pegado al tronco, con el machete entre los dientes. Un resbalón, una rama podrida, un garfio mal clavado, y todo terminaba en un instante. Los hombres aprendían a leer la corteza, a confiar en los pies más que en los ojos, a no mirar nunca hacia abajo. Al caer la tarde, de vuelta en el campamento, vaciaba la savia en una paila y la cocía a fuego lento, revolviéndola con una pala de madera durante horas, vigilando el punto exacto, ni cruda ni quemada. Cuando espesaba, la vaciaba en moldes de madera
y la dejaba enfriar hasta formar bloques rectangulares, las marquetas, que marcaba con sus iniciales antes de mandarlas al acopio. Cada marqueta pesaba varios kilos y representaba días enteros de trabajo colgado de los árboles. Y era apenas una entre los miles de bloques que, temporada tras temporada, bajaban de la selva rumbo a las fábricas del norte. Y cada paso de ese trabajo podía matarlo. Caerse de un chico zapote de 30 metros, con el suelo de la selva esperando abajo, casi siempre era una sentencia. Entre la hojarasca acechaba la nauyaca y otras víboras, cuyo veneno, a días de cualquier médico, no perdonaba. El paludismo tumbaba a los hombres con fiebres que los dejaban temblando en sus hamacas. Y había un mal tan común que se ganó nombre propio, casi una marca del oficio: la úlcera del chiclero. Empezaba con la picadura de una mosca, muchas veces en la oreja, y se convertía en una llaga que iba carcomiendo la piel y el cartílago hasta desfigurar al hombre. A más de un chiclero viejo se le reconocía, años después, por la oreja comida. Pocos llegaban enteros a viejos. La selva les cobraba el oro blanco en pedazos. Un dedo, una oreja, una pierna que nunca volvió a doblarse bien, los pulmones cargados de fiebre. Así se sangraba el chicle que el mundo masticaba sin pensar. No salía de una máquina reluciente, salía del sudor, de la fiebre y, demasiadas veces, de la sangre de hombres, cuyos nombres nunca quedaron escritos en ninguna parte. Pero el peligro más constante no estaba en los árboles ni en las víboras, estaba en las cuentas. El chiclero casi nunca veía dinero en efectivo durante la temporada. El contratista le adelantaba todo: comida, machetes, sogas, medicinas, aguardiente, y lo iba apuntando en una libreta, casi siempre a precios inflados. Al final, cuando se pesaba la cosecha y se hacían las cuentas, muchos descubrían que lo producido apenas alcanzaba para cubrir lo que debían. Algunos cerraban la temporada debiendo más de lo que habían ganado, amarrados a una deuda que solo podían pagar regresando al monte al año siguiente. Era una trampa vieja, la misma de las haciendas porfirianas, solo que ahora se tejía en lo más hondo de la selva, donde no llegaba ninguna autoridad. El árbol daba, el norte pagaba, y entre uno y otro se extendía una larga cadena de manos que se quedaban con su tajada, hasta que al hombre que de verdad se había jugado la vida, casi no le tocaba nada. Las monterías chicleras eran mundos aparte, regidos por sus propias leyes. El capataz mandaba con el machete y la pistola. Las disputas se arreglaban a golpes o a tiros, y el que se quería ir antes de saldar su cuenta descubría que la selva era una cárcel sin rejas. Investigadores que estudiaron aquellos campamentos los describieron como una de las formas más duras de explotación laboral del México de su tiempo. Había monterías de donde, se decía, no se salía sino con el permiso del patrón o con los pies por delante. Lejos de los caminos, sin telégrafo ni testigos, la palabra del contratista era la única ley. El otro veneno era el alcohol. Cuando los hombres bajaban del monte con unos pesos en la bolsa, el aguardiente corría sin freno. Las borracheras terminaban en peleas, en accidentes, en muertes absurdas a machetazos por una deuda de juego o una palabra maldicha. El problema se volvió tan grave que, a finales de 1929, las autoridades del territorio prohibieron de plano la venta de licores en las zonas chicleras. La esperanza llegó por fin en 1935, con un nombre: el general Rafael E. Melgar, gobernador del territorio. Melgar entendió que mientras el chiclero estuviera amarrado al contratista, jamás dejaría de ser carne de cañón. Así que impulsó el cooperativismo. Organizó a los hombres en cooperativas para que vendieran su chicle directamente al comprador, sin intermediarios que les arrancaran la mayor parte. Por primera vez, el que sangraba el árbol podía mirar el futuro sin un capataz encima. Por primera vez parecía que la riqueza del chicle podía quedarse, aunque fuera en parte, en manos mexicanas. Las cooperativas no acabaron de un día para otro con los abusos, pero le cambiaron el ánimo a toda una región. El chiclero dejó de ser solo un peón endeudado y empezó a sentirse dueño, aunque fuera de un pedacito, de aquel negocio que alimentaba al mundo entero. Era un cambio profundo y llegaba justo a tiempo, o eso parecía.
Porque mientras los chicleros aprendían por fin a organizarse, a miles de kilómetros de ahí, en los laboratorios del norte, unos químicos trabajaban en algo silencioso. Algo que no sangraba, que no se trepaba a los árboles, que no se enfermaba de paludismo. Algo barato, infinito y sin rostro. Y ese algo estaba a punto de volver innecesarios, de un solo golpe, a los hombres de la selva y a los árboles que les habían dado de comer durante generaciones. Aquí está la parte más cruel de toda esta historia. El chicle natural no murió porque la gente dejara de mascar. Murió precisamente por culpa de su propio éxito. Mientras más crecía el antojo del mundo, más nervioso se ponía el negocio. Porque depender de un árbol tiene un problema enorme. El árbol no tiene prisa. Un chico zapote necesita alcanzar cierto grosor antes de que valga la pena sangrarlo. Y para llegar a esa edad puede tardar un cuarto de siglo. No se puede sembrar un bosque hoy y cosechar chicle mañana. Y un árbol al que se le exige demasiado, temporada tras temporada, se debilita o se muere. Durante los años de la fiebre, con tanto dinero en juego, muchos chicos zapotes fueron sangrados con prisa y sin piedad, abiertos de nuevo antes de que cicatrizaran, exprimidos hasta dejarlos secos. La selva podía dar mucho, pero no para siempre, y no a cualquier ritmo. Ya desde los años 30 empezaron a aparecer las señales de alarma. Los bosques de México y Centroamérica, exprimidos sin descanso para alimentar la fiebre, daban muestras de agotamiento. Las grandes compañías del norte miraron sus números y vieron lo que para ellas era una pesadilla. Su producto más rentable dependía por completo de una selva remota, en otro país, llena de hombres que se enfermaban, que se accidentaban, que ahora hasta se organizaban en cooperativas y exigían mejores precios. Una materia prima lenta, cara, estacional y, sobre todo, fuera de su control. Para colmo, todo dependía de la buena voluntad de otro país. Una mala cosecha, un conflicto, una decisión del gobierno mexicano, y el abasto entero podía tambalearse. Las grandes marcas no querían tener su destino atado a una selva que no les pertenecía. Para una empresa, eso no es un romance, es un riesgo. Y la solución no llegó del campo, sino del laboratorio. La idea de mascar algo que no fuera chicle no era nueva. Antes de que Adams popularizara la resina mexicana, en Estados Unidos ya se masticaba cera de parafina sin sabor. La diferencia es que ahora la química era mucho más poderosa. Los químicos llevaban tiempo buscando la manera de fabricar una goma que no dependiera de ningún árbol. La encontraron en el lugar más insospechado y a la vez más moderno, el petróleo. De los derivados del petróleo salieron las nuevas bases sintéticas para la goma de mascar, como el acetato de polivinilo, una sustancia que se podía producir en una fábrica, por toneladas, los 365 días del año. Pensemos por un momento en lo que eso significaba para una compañía. La goma sintética era barata, era infinita, era idéntica en cada lote, sin las variaciones de una resina natural. No había que internarse en ninguna selva para conseguirla. No se enfermaba de paludismo. No se caía de los árboles. No había contratistas que sobornar, ni cooperativas que negociar, ni gobiernos extranjeros de por medio. No tenía temporada de lluvias ni temporada de secas. Y no tenía rostro. A la goma sintética no había que pagarle un salario justo, ni preocuparse por su oreja comida, ni por sus hijos. Era para una corporación el proveedor perfecto, mudo, obediente y sin historia. En la fría aritmética de un balance no había competencia posible. Un árbol entregaba un par de kilos cada varios años, y a veces se cobraba la vida del hombre que lo trepaba. Un barril de petróleo, en cambio, fluía sin fin desde una refinería. La poesía de aquella savia milenaria, el secreto de los mayas, el sabor de la selva, todo eso valía exactamente cero en una hoja de cálculo. Para los dueños de las marcas, el cálculo se hacía solo. Mezclar un poco de chicle natural con goma sintética abarataba el producto, sin que el consumidor protestara. Usar pura goma sintética lo abarataba todavía más. Cada punto que bajaba el costo era un punto que subía la ganancia. Y la ganancia, no la tradición, era la que firmaba los cheques. La Segunda Guerra Mundial, que había sido el momento de mayor gloria para el chicle mexicano, terminó volviéndose también su sentencia.
La misma guerra que disparó la demanda obligó a la industria química a avanzar a marchas forzadas, buscando sustitutos para todo lo que escaseaba. Cuando el mundo volvió a la paz, esas fábricas y esos químicos estaban listos. Y empezó, despacio al principio, el gran reemplazo. No fue un anuncio, ni un día concreto, ni una guerra declarada contra el chicle. Fue algo más callado. Una decisión tomada en juntas de consejo, una fórmula cambiada aquí, un proveedor sustituido allá, repetida miles de veces en miles de oficinas, hasta que el cambio fue total. Poco a poco la goma de mascar dejó de ser chicle y se convirtió en petróleo que casualmente se podía mascar. La palabra sobrevivió. Al producto se le siguió diciendo chicle en medio mundo. Pero la cosa, la savia real del chico zapote, empezó a desaparecer de la fórmula sin que casi nadie lo notara. Primero fue una mezcla. Tantito chicle de verdad, tantita goma de fábrica. Después, cada vez menos chicle y cada vez más fábrica. Hasta que, en muchos productos, de la savia original no quedó ni el recuerdo. El cliente del norte seguía pidiendo lo mismo, con el mismo nombre, en la misma cajita. Pero lo que mascaba ya no tenía nada que ver con un árbol de Quintana Roo. Y los hombres de la selva no lo vieron venir. Durante un tiempo, los pedidos siguieron llegando. Los precios todavía se sostenían. La vida en los campamentos seguía su ritmo de siempre, con sus lluvias, sus marquetas y sus avionetas. Nadie en aquella selva imaginaba que, en oficinas y laboratorios a miles de kilómetros, ya se había tomado la decisión que los iba a borrar del mapa. El suelo se había movido bajo sus pies. Solo faltaba que se dieran cuenta. Y cuando el golpe llegara, llegaría rápido. El golpe no llegó como un trueno. Llegó como una marea que baja, tan despacio que al principio nadie quiso verla, y tan firme que, cuando la notaron, ya no había forma de detenerla. Para cuando los chicleros entendieron del todo lo que estaba pasando, el agua ya les llegaba al cuello. Pasada la guerra, los pedidos del norte empezaron a hacerse más lentos. Al principio fue apenas un detalle. Un comprador que pedía un poco menos, un precio que ya no subía como antes. Pero año con año, la tendencia se confirmaba. Para la década de 1960, la caída en la comercialización del chicle natural era ya imposible de ignorar. Lo que en los años 40 había sido un torrente de pedidos, se había vuelto un hilo de agua. Las grandes marcas seguían comprando. Sí, pero cada vez menos. Y cada vez exigiendo precios más bajos, porque sabían que ahora tenían una alternativa que no dependía de nadie. Y lo más amargo era esto. El mundo no había dejado de mascar. Al contrario, mascaba más que nunca. Las cajitas, las barras y las pastillas se vendían por millones en cada rincón del planeta. Pero adentro de esas cajitas ya casi no había chicle mexicano. Lo habían cambiado por la goma de fábrica, más barata y más dócil. El antojo seguía vivo. Lo que se había muerto era la necesidad de la selva. El chiclero ya no le hacía falta a nadie. Era una humillación callada, seguir produciendo el producto más mexicano del mundo para descubrir que el mundo ya prefería una imitación hecha de petróleo. En Quintana Roo, el efecto fue devastador. El precio que pagaban por la marqueta se vino abajo. De pronto, jugarse la vida trepando un chico zapote, enfermarse de paludismo, arriesgar la oreja y la pierna, ya no alcanzaba ni para malvivir. ¿Para qué seguir? Los hombres más jóvenes empezaron a no regresar al monte. Buscaron trabajo en otra parte, en las milpas, en los pueblos, y más tarde, en algo nuevo que apenas asomaba en la costa y que pronto lo cambiaría todo. Donde antes la única manera de ganarse la vida era el monte, de repente empezaron a existir otros caminos, casi todos lejos de los árboles. Y un trabajo que no te dejaba tullido o muerto, aunque pagara menos, era difícil de rechazar. La tierra del chicle empezó a vaciarse. Los campamentos que habían bullido de gente se fueron quedando en silencio. Las pistas de aterrizaje, abiertas con tanto sudor, dejaron de recibir avionetas, y la maleza comenzó a tragárselas. El oficio que había sostenido a toda una región durante medio siglo se apagaba, generación tras generación, sin un solo titular que lo anunciara. Nadie escribió la fecha de su muerte, porque no hubo una sola fecha. Hubo miles de pequeñas renuncias silenciosas.
un hijo que ya no siguió el oficio del padre, un viejo que guardó por última vez sus garfios, un campamento que un año simplemente ya no volvió a abrir. Pero todavía faltaba el peor golpe, y ese no vendría de los laboratorios del norte, sino de mucho más cerca de casa. Durante años, el Estado mexicano había intentado sostener lo que el mercado abandonaba. Existía una empresa estatal, la Impulsora y Exportadora Nacional, IMPEXNAL, que junto con el Banco Nacional de Comercio Exterior se encargaba de colocar productos mexicanos en el extranjero. Para los chicleros, IMPEXNAL funcionaba como una especie de paraguas. Les ayudaba a vender su resina afuera, a encontrar a los pocos compradores que todavía pagaban por chicle de verdad, sobre todo en mercados lejanos como Japón. En Japón y en algunos países de Asia y Europa, todavía valoraban la goma natural, la auténtica, y estaban dispuestos a pagar por ella. Impexnal era quien tendía ese puente sobre el océano. Mientras ese paraguas existió, las cooperativas pudieron resistir. No prosperaban, pero sobrevivían. El chicle natural se había convertido en un producto de nicho, un lujo para unos cuantos clientes del otro lado del mundo, pero al menos seguía habiendo a quien venderle, y eso bastaba para mantener vivo el oficio en unos cuantos ejidos. Entonces, en los años de las grandes privatizaciones, el paraguas se cerró. Impexnal fue privatizada, en medio de una ola que recorría todo el país y que vendía o cerraba las empresas del Estado en nombre de la eficiencia y el libre mercado. Y con ella desapareció el puente que conectaba a los chicleros de la selva con sus últimos compradores. De golpe, las cooperativas se quedaron solas, sin quien les comprara, sin quien las representara afuera, sin un Estado que les abriera la puerta de los mercados extranjeros. Frente a un mercado mundial que ya no las quería, y sin nadie que les ayudara a tocar las pocas puertas que quedaban, el último sostén se vino abajo. El resultado fue una verdadera sangría. De los 20,000 hombres que en los años de gloria se internaban en la selva temporada tras temporada, para 1994 quedaban apenas unos 1,000. 1,000 donde había habido 20,000. La inmensa mayoría de aquel ejército del oro blanco simplemente se había esfumado, muerto, envejecido, o ido a buscar la vida a otra parte. En el lapso de una sola vida humana, la tierra del chicle se había quedado casi sin chicleros. Los pueblos que el chicle había levantado se quedaron a medias. Algunos resistieron reinventándose. Otros se fueron apagando, con sus casas vacías y sus viejos contando historias que los jóvenes ya no querían oír. El conocimiento de generaciones, cómo leer un chico zapote, dónde y cómo hacer los cortes, cómo coser la savia justo en su punto, empezó a morirse con los hombres que lo guardaban en las manos. Era un saber que no estaba en ningún libro. Vivía en el cuerpo, en el ojo entrenado, en la cicatriz de la palma. Cuando esos cuerpos se fueron yendo, una parte de México se fue con ellos. Y en algún lugar de la selva, en alguna temporada de la que no quedó registro, un chiclero trepó un chico zapote por última vez, hizo sus cortes, bajó su resina y la cosió en su paila sin saber que era el final de algo. No hubo ceremonia, no hubo despedida, solo el silencio de siempre, cerrándose poco a poco sobre un oficio de siglos. No hay un acta, no hay una fecha. Ningún periódico tituló «Hoy cerró la última montería chiclera». Ningún funcionario cortó un listón para despedir un oficio de siglos. La muerte de la gran industria del chicle no tuvo un día, tuvo un largo atardecer. Por eso, para contar su final, hay que hacer algo que conviene decir con honestidad. Hay que imaginarlo, reconstruirlo a partir de lo que sabemos de esos años, con la certeza de que, en algún rincón de la selva, algo muy parecido a esto ocurrió de verdad, sin testigos y sin memoria. Imaginemos entonces una de las últimas temporadas. Un campamento que en los años de gloria habría hervido con decenas de hombres, mulas, cantineros y compradores, reducido ahora a un puñado de viejos. Donde antes hubo bullicio, quedan 3 o 4 hamacas tendidas, un fogón y un silencio que se mete hasta los huesos. Los que se quedaron no se quedaron por negocio. El negocio hacía años que no daba para nada. Se quedaron porque ya estaban demasiado viejos para empezar de nuevo en otro lado, o porque la selva era lo único que sabían hacer, lo único que eran,
Un hombre que ha pasado 50 años trepando chicozapotes no se convierte, así nomás, en otra cosa. Para él dejar el monte no habría sido cambiar de trabajo, habría sido dejar de ser quien era. Eran pocos, y se conocían de toda la vida. Habían compartido temporadas cuando el campamento estaba lleno. Habían enterrado a compañeros que se cayeron de un árbol o que la fiebre se llevó. Por las noches, alrededor del fogón, hablaban de aquellos tiempos, de cuando el chicle pagaba como nada en el mundo, de cuando había que hacer cola para vender, de los pilotos locos que aterrizaban donde nadie creía posible. Lo contaban como quien cuenta una leyenda, sabiendo que los muchachos de los pueblos ya ni se molestaban en creerla. La selva, mientras tanto, seguía igual. A ella no le importaban los precios de Nueva York ni las fórmulas de petróleo. Llegaban las lluvias como siempre, y la savia volvía a correr generosa bajo la corteza, como había corrido durante miles de años antes de que a nadie se le ocurriera ponerle precio. Los árboles seguían ofreciendo su oro blanco a quien quisiera ir por él. El problema ya no era la selva. El problema era que, del otro lado del mundo, casi nadie lo quería. Y aún así el viejo subía, con las mismas manos marcadas de siempre, con los garfios gastados por décadas de uso, hacía lo que le habían enseñado de niño, lo que él mismo le había enseñado a hijos que ya se habían marchado a la ciudad. Sangraba el árbol, bajaba la resina, la cosía en la paila al caer la tarde, vigilando el punto como quien reza. Pero algo había cambiado, y se sentía en el aire. Ya no había prisa, porque ya no había para quién apurarse. Cada marqueta que salía de aquel campamento había dejado de ser el comienzo de un viaje hacia las fábricas del mundo. Se había vuelto casi un acto de fe. La terquedad de un hombre que sigue haciendo bien lo único que sabe, aunque el mundo ya le haya dado la espalda. Cuando llovía, y en temporada llovía casi siempre, el agua le escurría por la espalda mientras trabajaba, igual que medio siglo atrás. El cuerpo le dolía más que antes, los huesos ya no respondían igual, pero las manos seguían sabiendo el oficio de memoria. Y lo que más pesaba en aquel campamento no era lo que había, sino lo que faltaba. Faltaba el ruido, faltaban las voces de los cientos de hombres que antes llenaban la temporada, las discusiones, las canciones de borrachos, el tintineo de las cantinas a las que ya nadie bajaba. Faltaban las avionetas que antes rasgaban el cielo, cargadas de oro blanco. Sobre las viejas pistas, comidas por la maleza, el cielo había vuelto a ser nada más que cielo. Quedaba el chillido de los monos, el zumbido eterno de los mosquitos, el chasquido del fuego bajo la paila. Y por encima de todo, ese silencio nuevo, el silencio espeso de una fiesta que terminó y de la que casi todos los invitados ya se fueron a su casa. Y al terminar aquella temporada, las marquetas se apilaron como siempre, marcadas con las iniciales de quien las había hecho. Pero esta vez nadie sabía si vendría el comprador, ni a qué precio, ni si valdría la pena el viaje hasta el acopio. Tal vez llegó una última vez y se las llevó pagando una miseria. Tal vez no llegó nunca, y aquellos bloques de savia, fruto de meses de trabajo y de riesgo, se quedaron ahí, endureciéndose despacio en la humedad, hasta que ya no le sirvieron a nadie. No lo sabemos. Y quizá ese no saberlo, esa ausencia de registro, sea la forma más honesta de contar un final que a nadie le importó lo suficiente como para anotarlo. Y entonces, un día cualquiera, el viejo recogió sus cosas. Enrolló la hamaca, guardó los garfios, apagó por última vez el fogón. Probablemente lo hizo sin ceremonia, quizás sin pensar siquiera que era la última vez, porque así son los finales de verdad. Casi nunca se anuncian. Uno cree que volverá la próxima temporada, y la próxima temporada simplemente no llega. Echó a andar por la vereda que había recorrido 1000 veces, con la selva cerrándose a su espalda paso a paso, y no volvió. Con él se fue algo más que un hombre. Se fue el último eslabón de una cadena que llevaba más de medio siglo bajando de aquellos árboles. No hubo nadie esperándolo a la salida del monte, ningún homenaje, ninguna placa. Llegó a su pueblo como llega cualquiera que vuelve cansado de una larga jornada, solo que esta jornada había durado toda una vida y no tendría una siguiente. Si alguien le hubiera preguntado, quizá ni él mismo habría sabido decir que acababa de cerrar una época. La selva hizo lo que la selva siempre ha hecho. Las lianas treparon por los postes.
Los techos de hoja se pudrieron y se vinieron abajo. El fogón se llenó de tierra y de hojarasca. Las ollas se oxidaron. La báscula en la que se pesaron toneladas de oro blanco quedó tirada, inútil, mirando hacia un cielo del que ya no bajaban avionetas. En unos pocos años, el monte se tragó el campamento entero, como se había tragado las pistas de aterrizaje, como terminaría tragándose hasta el recuerdo. No quedó un cartel, una ruina reconocible, un museo. La selva no levanta lápidas, simplemente cubre, enreda y olvida. En el lugar exacto donde decenas de hombres habían vivido, trabajado y a veces muerto. Un visitante de hoy no vería más que monte cerrado, idéntico a todo lo demás. Solo quedaron los árboles. Los viejos chicos zapotes que habían visto llegar la fiebre y la habían visto irse, siguieron de pie, con las cicatrices en zigzag de un cuchillo que ya nadie volvería a empuñar. Esas heridas tardan años en cerrar, y muchas no se borran nunca. Son, hoy, casi lo único que queda de todo aquello. Quien camine por ciertos rincones de la selva quintanarroense, todavía puede toparse con ellas. La firma silenciosa de un imperio que de verdad existió, escrita a machete en la corteza de un árbol que sigue vivo. Los árboles no recuerdan, pero llevan la cicatriz. Y a veces una cicatriz dice más que cualquier monumento. Ese es el campamento del silencio con el que empezó esta historia. Ahora ya sabemos quién lo levantó, quién lo llenó de vida y quién, una tarde sin nombre, lo dejó morir. Y aquí es donde el relato da su vuelta más cruel. Porque mientras el último chiclero abandonaba su monte, mientras la selva borraba medio siglo de esfuerzo mexicano, la marca que había nacido de aquella misma savia no se estaba muriendo. Al contrario, a miles de kilómetros de esa selva en silencio, en oficinas con aire acondicionado y reportes trimestrales, el nombre que el mundo entero conocía gozaba de una salud envidiable. Se vendía en cada esquina del planeta. Valía una fortuna. Solo que ese nombre ya no le pertenecía a México, ni a los chicleros, ni a la selva que lo había parido. Y sobre todo, ya no llevaba dentro ni una sola gota de aquello que un día le dio su razón de ser. El chiclero perdió el oficio, perdió el ingreso, perdió hasta el nombre del producto que sus propias manos habían hecho posible. Y alguien más, muy lejos de la selva, se quedó con todo lo demás. Mientras la selva se quedaba en silencio, la marca conquistaba México. El nombre que había nacido de la resina mexicana regresó al país convertido en un producto extranjero. Los chiclets llegaron a México en 1927 y los mexicanos los adoptaron como si fueran suyos. Con los años se volvieron una institución nacional. La cajita amarilla con su ventanita, el formato de 2 pastillas que originalmente se regalaba en las gasolineras, los comerciales en blanco y negro, donde Viruta y Capulina invitaban a la gente a reanimarse con un chicle. Hubo hasta un dicho que lo resume todo. Cuando alguien presume saber demasiado de un tema, se le contesta que le hablas de chicles al señor Adams. El nombre de aquel inventor neoyorquino se había metido tan hondo en el habla mexicana que se volvió sinónimo de experto. El chicle se metió en la vida cotidiana hasta en los detalles más pequeños. Durante años, en las tienditas de barrio, cuando no había cambio exacto, el tendero lo completaba con un par de chicles. El chicle servía de moneda, y afuera de cada iglesia, de cada mercado, de cada crucero, siempre había un niño ofreciendo una cajita por unas cuantas monedas. Pocos productos llegaron a estar tan tejidos en la vida diaria del país. Ahí está la primera ironía. El producto que había nacido de una savia mexicana, de una palabra mexicana, de la costumbre de un viejo presidente mexicano, le fue vendido de regreso a México como una novedad llegada de afuera, y México lo compró feliz, sin sospechar que estaba pagando por una versión industrial de algo que sus propias selvas le habían regalado al mundo. El romance llegó tan lejos que México terminó fabricando esos chicles para medio planeta. En 1972 se inauguró en Puebla una planta de la compañía que con los años se convirtió en una de las fábricas de goma de mascar y dulces más grandes del mundo. De ahí salen marcas que cualquiera reconoce. Boobaloo, Trident, Clorets, Halls e incluso los polvos para preparar agua de sabor, el Tang. Desde esa planta poblana, los productos se exportan a más de 26 países.
Trabajadores mexicanos en suelo mexicano producían día y noche la goma de mascar que consumía medio mundo. Pero las ganancias y las grandes decisiones viajaban a oficinas muy lejos de Puebla. La historia tiene un cierre casi increíble. El país que le dio al mundo la goma de mascar se convirtió, según las mediciones internacionales, en el que más chicle consume por persona en todo el planeta. Casi todos los mexicanos reconocen la marca, y 7 de cada 10 chicles que se mascan en el país salen de la misma compañía. El antojo que empezó como un secreto en una selva maya regresó multiplicado por millones de bocas. Solo que, para entonces, ya casi nada de aquello era mexicano, salvo las bocas que lo mascaban. Es difícil imaginar una paradoja más perfecta. La nación que parió el chicle terminó siendo su mayor consumidora, comprándoselo, ya sintético y ya ajeno, a una empresa de capital extranjero. Porque mientras el público mexicano hacía suya la marca, esa marca iba pasando de mano en mano por las grandes ligas del capitalismo mundial. Y en ninguna de esas manos había una mexicana. La empresa de Thomas Adams se fusionó ya a principios del siglo XX dentro de la American Shackle Company. Décadas después, el negocio pasó a la farmacéutica Warner Lambert. En el año 2000, Warner Lambert fue absorbida por el gigante Pfizer. En 2003, la británica Cadbury compró la división Adams por unos 4.200 millones de dólares. En 2010, Cadbury fue comprada a su vez por la estadounidense Kraft. Y de ahí, el negocio de golosinas terminó en manos de Mondelez International, una de las mayores corporaciones de alimentos del planeta. Léanlo de nuevo, despacio. Adams, American Chicle, Warner Lambert, Pfizer, Cadbury, Kraft, Mondelez. En ese largo relevo de dueños, repartido entre Nueva York, Londres y Chicago, el chiclero de Quintana Roo no aparece por ningún lado. La marca que había nacido de sus selvas se había convertido en una ficha más sobre el tablero, un renglón en un contrato, un activo que se compraba y se vendía por miles de millones entre corporaciones que jamás en su vida habían pisado un chico zapote ni habían visto sangrar un árbol. Cada venta la alejaba un poco más de su origen. Cada nuevo dueño la valoraba por lo que producía en una hoja de resultados, no por lo que significaba para un país. Y en ningún momento, en todo ese siglo de compras y fusiones, la marca volvió a manos mexicanas. Y el producto original, el de a de veras, se fue perdiendo en el camino. Los chiclets clásicos, esas pastillitas cubiertas de azúcar de toda la vida, dejaron de fabricarse en Estados Unidos alrededor de 2016. En México todavía se producen bajo el nombre de Adams, pero el ícono que durante casi un siglo había sido sinónimo mismo de la palabra chicle, dejó de ser lo que era. Era el destino final de aquella transformación silenciosa. Primero le quitaron la savia mexicana, y al final hasta el producto que la había hecho famosa fue quedando atrás, sobreviviendo apenas como un recuerdo en algunos anaqueles. Y así se cierra el círculo más amargo de toda esta historia. La palabra es náhuatl. La resina era maya. La inspiración fue la costumbre de un general mexicano derrotado. Y al final del cuento, México se quedó con el antojo, pero no con el negocio, con el consumo, pero no con la propiedad, con el nombre en la boca, pero no con la savia en el producto. Le regaló al mundo un placer, y el mundo se lo devolvió convertido en una mercancía extranjera hecha de petróleo. El secreto de los mayas terminó siendo, en la práctica, propiedad de un puñado de corporaciones que nunca sabrán pronunciar la palabra chico zapote. Pero todavía falta hacernos una pregunta. Más allá de las marcas y de los millones, ¿qué fue lo que de verdad se perdió allá abajo, en la selva y en los pueblos que vivían de ella? Porque cuando una industria se muere, no se lleva nada más el dinero, se lleva algo mucho más difícil de recuperar. Cuando una industria se muere, lo primero que se cuenta son los empleos perdidos y el dinero que dejó de entrar. Pero ese es apenas el cálculo más fácil. Lo más hondo, lo que de verdad se pierde, casi nunca cabe en una cifra. Para verlo, hay que regresar una última vez a Quintana Roo, pero ya no a los años de la fiebre, sino a lo que esa tierra es hoy. La tierra del chicle no se quedó pobre para siempre. Le tocó, de hecho, una segunda fortuna, aunque de otra clase.
A partir de 1970, el gobierno mexicano apostó por convertir un pedazo de la costa de Quintana Roo en un destino turístico planeado desde cero. Así nació Cancún, sobre unas playas que hasta entonces casi nadie conocía. En las décadas siguientes, lo que había sido selva y manglar se llenó de hoteles, aeropuertos y muelles para cruceros. La Riviera Maya se volvió uno de los destinos más famosos del planeta, y Quintana Roo pasó de ser la tierra del chicle a ser la tierra del turismo. Un oro reemplazó al otro. Donde antes la riqueza venía de la savia de los árboles, ahora venía de la arena y del sol. Fue una transformación brutal por su velocidad. En cuestión de una sola generación, un territorio que apenas figuraba en los mapas se convirtió en una de las máquinas de hacer dinero más poderosas del país. Llegaron millones de visitantes, miles de millones de dólares, cadenas hoteleras de todo el mundo. Quintana Roo dejó de mirar hacia la selva y volteó la cara hacia el mar. Pero los dos oros nunca llegaron a tocarse. El turismo floreció en la costa, en una franja estrecha de Playa Blanca. El viejo mundo del chicle estaba tierra adentro, en la selva profunda, lejos de las albercas y los bufés. Y ahí, en el interior, el olvido siguió su marcha sin que nadie lo notara. Los pueblos chicleros vieron pasar el milagro turístico de lejos, como quien ve llover en el rancho del vecino. Algunos de sus hijos terminaron trabajando en los hoteles de la costa, sirviendo mesas o tendiendo camas para los visitantes, sin que casi ninguno supiera que sus abuelos habían alimentado al mundo desde esa misma tierra. Hoy millones de turistas llegan cada año a un estado cuyo nombre, en otros tiempos, fue sinónimo de chicle. Caminan por calles donde todavía algún niño les ofrece una cajita de chicles, sin que nadie, ni el niño ni el turista, sepa que aquella palabra nació a unos cuantos kilómetros de ahí, en los mismos árboles que rodean las ruinas mayas que visitan por la tarde. Toman su avión de regreso sin imaginar que, no muy lejos de esa pista moderna, hubo otras pistas, abiertas a machete medio siglo antes, por las que salía volando el oro blanco que le dio de mascar al mundo entero. Y eso es quizá lo que de verdad se perdió. No solo un negocio, sino una memoria. Toda una forma de vida desapareció casi sin dejar rastro. El chiclero, aquel hombre que se internaba meses en la selva, que trepaba 30 metros, que cosía la savia al caer la tarde, dejó de existir como figura, como oficio, como personaje del imaginario nacional. México recuerda a sus mineros, a sus petroleros, a sus braceros. Del chiclero, en cambio, casi nadie habla. Se borró de la conversación del país como se borraron sus campamentos de la selva. No quedó una gran novela popular que lo inmortalizara, ni una película que lo hiciera héroe, ni una estatua en una plaza. Quedó a lo mucho en la memoria de unos cuantos viejos y en los apuntes de algunos investigadores. Un hombre que se jugó la vida para darle de mascar a medio planeta terminó siendo un desconocido hasta en su propio país. Con él se perdió también una manera de entender la riqueza. Durante medio siglo, una de las grandes industrias de México no salió de una mina ni de una fábrica, sino de un árbol que se podía sangrar sin matarlo, temporada tras temporada, sin acabarse, si se hacía con cuidado. Era una riqueza que la selva regalaba a quien la respetara. Cuando el mundo cambió esa savia paciente por el petróleo barato, no solo dejó sin trabajo a miles de hombres, tiró a la basura una de las pocas formas de prosperidad que no destruían la tierra que las producía. Hoy que tanto se habla de cuidar los bosques y de economías que no arrasen con todo a su paso, vale la pena recordar que México ya había tenido una así, durante medio siglo, y que la dejó morir casi sin darse cuenta. Y sin embargo, allá adentro, en la misma selva que se tragó los campamentos, la historia no se había terminado del todo. Porque cuando ya casi nadie quedaba, cuando el oficio parecía muerto y enterrado, un puñado de manos se negó a dejar que se secara la última gota. Y lo que hicieron con esa terquedad cambiaría, una vez más, el final de esta historia. Cuando ya casi todo estaba perdido, un grupo de hombres se hizo una pregunta sencilla y terca. ¿Y si el chicle no tenía por qué morir? En 1994, justo cuando la cuenta de los chicleros había tocado fondo, en Quintana Roo arrancó algo llamado el Plan Piloto Chiclero. La idea era reorganizar desde abajo lo que el mercado y el Estado habían abandonado, juntar a los productores,
Ya no para servirle a un contratista ni a una empresa lejana, sino para trabajar por su propia cuenta. De ese esfuerzo, en 2002, nació el Consorcio Chiclero, con sede en Chetumal, una empresa social que reunió a decenas de cooperativas de Quintana Roo y Campeche. No fue fácil ni rápido. Hubo que sentarse con los productores, ganarse su confianza, convencerlos de que valía la pena apostar otra vez por algo que parecía condenado. Hubo diagnósticos, consultas, años de discusiones para diseñar un modelo de negocio en el que, esta vez, el chiclero no fuera el último de la fila, sino el primero. Y entonces hicieron algo que nadie había intentado en un siglo. En lugar de vender su savia como materia prima barata para que otros la convirtieran en producto, decidieron fabricar su propio chicle y ponerle su propio nombre. Así nació Chicha, una goma de mascar presentada al mundo como la única 100% natural, orgánica y biodegradable, producida bajo un esquema de comercio justo. Un chicle de verdad, hecho de la savia del chico zapote, por las mismas manos que la sangran, y vendido a clientes exigentes de Japón, Corea e Italia, gente que todavía sabe distinguir lo auténtico de la imitación. Para lograrlo tuvieron que aprender a hacer todo lo que antes hacían los de afuera. Darle sabor a la resina, empacarla, certificarla, llevarla hasta el otro lado del mundo. Pasaron de ser la mano de obra invisible de un imperio, ajeno a ser una empresa con nombre, con marca y con orgullo propio. Léase con cuidado lo que eso significa. Por primera vez en toda esta historia, el que trepa el árbol es también el dueño del producto. Por primera vez la riqueza del chicle se queda, completa, en manos mexicanas. Es pequeño, sí, es apenas un nicho frente a los gigantes de la goma sintética. Pero es real, es suyo, y nadie se lo puede comprar para apagarlo. Y hay algo todavía más hermoso en esa terquedad. Resulta que para que haya chicle tiene que haber selva. Un chico zapote vivo, en pie, sangrado con cuidado, vale más que uno talado. Así que mientras los chicleros siguen subiendo a los árboles, esos árboles y todo el bosque que los rodea se quedan de pie. El oficio que parecía cosa del pasado se volvió, casi sin querer, una de las mejores maneras de proteger la selva maya. Cada gota de chicle natural es un pedazo de bosque que no se convierte en potrero ni en carretera. Aquella vieja forma de riqueza que no destruía la tierra resultó ser justo ahora la más moderna de todas. En un mundo ahogado en plástico y en goma de petróleo que tarda siglos en deshacerse, el chicle de los mayas vuelve a tener sentido. Se mastica, se tira, y la tierra simplemente se lo lleva, como ha hecho durante miles de años. No hay que adornarlo de más. Esto no resucitó al imperio. No volvieron los campamentos llenos, ni las avionetas, ni el ejército de hombres de antaño. Los que quedan son pocos, y muchos ya están viejos. Cada año cuesta más encontrar jóvenes dispuestos a aprender un oficio tan duro y tan peligroso. La selva del chicle sigue siendo, sobre todo, un enorme silencio. Pero en medio de ese silencio, todavía hay manos que suben, todavía hay savia que corre, todavía hay quien se niega a soltar lo que es suyo. Son los guardianes de un saber que estuvo a punto de apagarse, los últimos que conocen el árbol por su nombre, que leen la corteza, que escuchan a la selva. Mientras ellos sigan ahí, esa memoria no está del todo perdida. Quizá esa sea la verdadera lección de toda esta historia. No la de un país que perdió una industria, porque eso pasa en todas partes, sino la de un país que estuvo a punto de perder hasta la memoria de haberla tenido, y la de un puñado de gente que se negó a dejarla morir del todo. Nos enseña que lo barato, muchas veces, sale carísimo, que lo más valioso no siempre es lo que más se vende, y que de vez en cuando, lo que parece muerto solo está esperando a alguien lo bastante terco como para devolverle la vida. Allá, en lo hondo de la selva maya, hay un árbol con una herida en zigzag. Lleva esa cicatriz desde hace mucho, y volverá a llevarla mañana, cuando una mano vieja y paciente vuelva a treparlo. Mientras esa mano siga subiendo, y mientras ese árbol siga sangrando, el país del chicle no habrá muerto del todo. Sigue ahí, goteando en silencio, esperando que México por fin se acuerde de que el mundo entero le debe un sabor. Y aquí va una pregunta para ti.
¿Sabías que esa goma de mascar que has masticado toda la vida nació de un árbol mexicano y de las manos de los chicleros? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Si esta historia te movió algo por dentro, regálale un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para que no se te escape lo que sigue. Y dime tú, ¿qué otro imperio mexicano, qué otra fábrica o marca olvidada te gustaría que rescatáramos del olvido en el próximo video?